Muy buenas noches, profesores y compañeros. En esta oportunidad hablaremos sobre la crisis de la sociedad feudal a la sociedad burguesa. Antes de comenzar, presentaremos a nuestro grupo. El mismo está integrado por Casani Florencia, Herrera Dayana y Robles Mariquena. Comprender el tránsito en Europa Occidental significaba caracterizar a dos tipos de sociedades diferentes, por un lado la sociedad feudal y por otro lado la sociedad burguesa. La sociedad feudal se caracterizaba por el predominio del trabajo servil, mientras que la sociedad burguesa se caracterizaba por el dominio en las relaciones de tipo capitalista. Esta también se caracterizaba por tener lo que era una separación entre trabajo y medios de producción y la conformación de un mercado libre del trabajo asalariado, lo cual implicaba una serie de etapas, las cuales estaban profundamente marcadas por transformaciones tanto sociales como económicas. Dentro de este periodo también tenemos lo que es la expansión del siglo XVI. Esta expansión se ha dado a partir del año 1317, en donde comienzan a registrarse en Europa las primeras crisis cíclicas que sacudieron las bases del sistema feudal, a causa de las malas cosechas, por problemas climáticos y fundamentalmente por tierras desgastadas, lo cual ha traído como consecuencias hambrunas y epidemias. A su vez, también en el año siguiente, ¿sí? En el año 1348, lo que se ha dado es la peste negra, lo cual ha caído sobre toda la población y que ya profundamente estaba debilitada, lo cual ha provocado un alto tipo de mortandad. En este periodo también tenemos lo que es la formación de dos imperios coloniales. Estos imperios coloniales se han dado a fines del siglo XV, tras un largo periodo de estancamiento, en donde comienzan a detectarse los primeros síntomas de reactivación que dieron origen a un proceso de expansión económica a lo largo del siglo XVI. Este fenómeno ha sido más notable en el proceso de expansión hacia la periferia, lo cual se ha iniciado por España y Portugal y ha culminado con la creación de dos inmensos imperios coloniales. Tanto España como Portugal contaban con distintas razones, fundamentalmente lo que era la guerra contra los musulmanes, ¿sí? Con poderes monárquicos tempranamente consolidados, los cuales eran poderes que estaban dispuestos a apoyar a empresas de gran envergadura que ampliaban lo que era el horizonte económico. Estos dos imperios han tenido características diferentes. Por un lado, el portugués fue una extensa línea de puntos, ¿sí? Que se ha desarrollado en la costa, tanto puertos, depósitos, factorías, destinadas a controlar el tráfico marítimo. Y por otro lado, el español, que en este caso se ha apoyado en la conquista de territorios y poblaciones. Pero sin embargo, ambos han compartido lo que era una misma concepción en cuanto a su economía. A continuación, las transformaciones del mundo rural, agricultura comercial, refeudalización. En Europa comenzaron a detectarse los síntomas de reanimación, aumento demográfico, desarrollo de la agricultura y de la producción manufacturera. El primer indicio lo constituyó el crecimiento de la población. Ya a partir de mediados del siglo XV comenzaron a aflojarse los controles demográficos. Si durante la crisis una de las formas de mantener una adecuada proporción entre población y alimentos había sido mantener alta la edad de los casamientos y favorecer el celibato. Estos mecanismos comenzaron a aligerarse. Decrecía la edad de los matrimonios, lo que era signo de tierras disponibles, de que las nuevas familias podían tener una fuente de ingresos y esto se traducía en un aumento de la tasa de natalidad.
Hacia el siglo XVI, la población europea había alcanzado nuevamente los niveles anteriores a la crisis del siglo XIV. Sin embargo, había cambios. El mayor crecimiento de la población se concentraba en las regiones del oeste y norte de Europa, en detrimento de las regiones del Mediterráneo. Es un dato que el eje económico europeo estaba comenzando a cambiar. El crecimiento demográfico exigía una mayor producción de alimentos, fundamentalmente cereales. Como consecuencia, otra vez se roturaron tierras que habían sido abandonadas y se expandió la superficie cultivada. Pero los cambios también se registraron en las formas que asumía la organización de producción. La organización de la producción comenzó a desarrollarse en formas divergentes en Europa Occidental. Los polos más extremos fueron, por un lado, Inglaterra, donde se desarrolló una agricultura comercial con los incipientes relaciones capitalistas; por otro lado, Polonia y el oriente de los territorios alemanes, en donde la expansión agrícola se realizó sobre el reforzamiento de la servidumbre feudal. En algunas regiones, la necesidad de expandir los campos de cultivo entró en contradicción con las características que la producción agropecuaria había adquirido tras la crisis del siglo XIV. Los campos de labranza que habían quedado vacíos se habían convertido en tierras de pastoreo. En Inglaterra, las tierras se transformaron en pasturas dedicadas a enormes rebaños de ovejas, cuya lana era el principal abastecimiento de las manufacturas del continente. La necesidad de conciliar la alimentación de los hombres con la alimentación de los animales reforzó el sistema de explotación agropecuaria rotativa. Las tierras de labranza eran transformadas periódicamente en praderas para convertirlas después en campos de labor. La roturación periódica y el estiércol mejoraron además la calidad de la tierra. Este sistema tuvo un profundo impacto en el mundo rural. Comenzó a transformar la antigua estructura de la aldea campesina con su antigua organización basada en campos abiertos y trabajo comunitario. En efecto, la rotación agropecuaria, es decir, la combinación de agricultura y pastoreo, era solamente posible en campos aislados o cercados. Era entonces necesario dar un nuevo diseño a las tendencias, concentrar y unificar las pequeñas parcelas para aumentar su eficiencia económica. Los promotores de los cercamientos fueron principalmente los grandes terratenientes, que podían exigir precios de arrendamientos más altos en las tierras cercadas. A pesar de que en la nueva redistribución de las tierras se debían respetar los derechos proporcionales anteriores. Para los campesinos la suerte fue dispar. Algunos pudieron aprovechar la situación y transformarse en arrendatarios, incluso arrendatarios ricos. Pero para la mayor parte, la única salida ante la pérdida de la tierra fue transformarse en trabajadores asalariados. En síntesis, las leyes del mercado comenzaban a modificar la sociedad agraria inglesa. En la zona centro-oriental de Europa, en particular en Polonia, también hubo una importante expansión del cultivo de cereales, que se destinaban a la exportación. Los cereales eran trasladados en balsa por el río
Vístula hasta Danzig, el principal puerto del Báltico. Los grandes señores eran quienes impulsaban esta agricultura con destino al mercado, para aumentar la producción y obtener el excedente exportable. Multiplicaron entonces los censos e intensificaron las cargas serviles sobre los campesinos. Sin embargo, esto no fue una simple vuelta al pasado. Este reforzamiento de la servidumbre se dio dentro de un tipo de economía que se organizaba ya no en función del señorío, sino en función del mercado de exportación. Entre ambos polos, agricultura comercial y refeudalización, se registraban una gran variedad de situaciones intermedias donde se combinaban viejos y nuevos elementos. En el sur de Francia, por ejemplo, se difundió el sistema de alparcería, en donde el terrateniente le entregaba tierras a un campesino, le adelantaba la semilla, el costo de los útiles de labranza e incluso lo necesario para la manutención de la familia a cambio de la mitad de la producción en bruto. Era un sistema donde elementos nuevos como el arrendamiento se confundía con antiguos vínculos sociales y que fácilmente, tal como en muchos casos ocurrió, podía deslizarse a un tipo de relación feudal. A pesar de la existencia de situaciones diversas, la organización de la expansión agrícola en dos polos divergentes fue la principal característica de la expansión del siglo XVI. Por último, hablaremos sobre una característica que se relaciona con las transformaciones de las manufacturas y el comercio. Hablamos del capital mercantil y la producción manufacturera. La crisis del siglo XIV había afectado menos a la economía manufacturera que a la agricultura. Se habían visto trastocadas las industrias de lujo organizadas en rígidas corporaciones dedicadas a elaborar productos de alto precio y calidad, dirigidos a un mercado restringido, pero no habían perjudicado a la industria domiciliaria rural, que se basaba en la capacidad para tejer de la familia campesina. Y este tipo de industria domiciliaria habrá de sentar las bases de la expansión manufacturera del siglo XVI. Las manufacturas fueron reactivadas por el aumento de una demanda que surgía del crecimiento de la población y de los mercados que nacían con la expansión de ultramar. La principal manufactura continuó siendo, con excepción de algunos casos regionales, la producción textil, que llena una necesidad humana básica después de la alimentación. Sin duda, el autoabastecimiento era aún muy alto en una sociedad donde el mundo rural seguía siendo dominante, pero el aumento de una demanda y la diversificación de la sociedad permitió el desarrollo de los new drapiers, géneros relativamente baratos hechos con lana cardada. Estos desarrollos permitieron además consolidar y colocar en un primer plano formas organizativas de la producción que ya se ubicaban claramente fuera de las antiguas corporaciones medievales. En efecto, en las pequeñas ciudades y en el campo se afianzó el sistema de trabajo domiciliario. Eran pequeños productores que dependían de un comerciante que los abastecía de materia prima, les otorgaba crédito y luego recogía el producto para distribuirlo, muchas veces en mercados muy distantes. En síntesis, era el capital mercantil el que organizaba y dominaba la producción. La expansión del comercio fue otra de las características de este periodo. El mercado de ultramar transformó, como ya señalamos, al mercado europeo en un mercado mundial, en el cual holandeses e ingleses comenzaron a disputar a Portugal su predominio en Oriente. Se trataba todavía de un comercio que mantenía características tradicionales, especias y metales preciosos, es decir, productos de precio alto dirigidos a una demanda restringida. Sin embargo, en algunas regiones, como en el Báltico y en el Mar del Norte, el comercio comenzaba a adquirir características modernas, ganado, cereales, textiles, es decir,
productos de mayor volumen y bajo precio dirigidos a una demanda masiva. El intercambio también reflejaba los cambios más profundos de la esfera económica. La expansión del siglo XVI se daba, sin embargo, dentro de marcos que aún eran predominantemente rurales. La imposibilidad de romper con estos marcos llevó a este proceso expansivo a encontrar sus propios límites. Como veremos, la crisis del siglo XVII, al borrar estos obstáculos, creó las condiciones para el advenimiento del capitalismo.